Gómez Studio Family y Canal Televisión Cristo Vive presenta. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí dispuestos para encontrarnos con la palabra de Dios. Pero antes de entrar al tema y a nuestro texto, que es en el libro de Daniel capítulo 5, quiero agradecer a todos el estar en sintonía con nosotros y muchos que sé que nos han seguido desde que empezamos este estudio y han estado atentos. También hemos recibido diversos mensajes de hermanos, tanto miembros de las iglesias como amados compañeros de ministerio, pastores, que nos han estado animando con sus palabras y sobre todo nos han hecho saber que están siguiendo estos modestos estudios que estamos llevando a cabo. Hoy vamos a reanudar, ya que la semana pasada estuvimos en convención de damas y no se pudo dar el programa, pero aquí estamos de nuevo con la ayuda del Señor. Vamos a pedir su bendición y vamos a pedir que Él nos dirija a través de todo este estudio de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos tu nombre poderoso y santo una vez más y te damos gracias, Señor, porque nos permites este privilegio enorme de poder compartir tu palabra con miles y miles de personas a través de los medios, Señor. Te pido que bendigas cada una de las plataformas. Bendice también a Betel Televisión, Señor, todo el equipo, tanto allá en Perú como también en los distintos países, que como una cadena de información y en este caso de predicación nos unimos para poder llevar a cabo, Señor, este programa. Bendícenos a todos, Padre, y danos sobre todo la unción de tu Espíritu Santo al entrar hoy en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a entrar al capítulo 5, como les decía, del libro de Daniel. Habíamos quedado la ocasión pasada en el capítulo 4, que es uno de los grandes capítulos por el contenido tremendo. Y miren cómo termina ese capítulo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Mejor que Nabucodonosor, nadie podría haber dicho estas palabras. Él experimentó en su propio cuerpo y en su propia mente esta realidad que quedó plasmada aquí como un ejemplo para todos aquellos que
tienen posiciones importantes en el mundo y que tienen también otros recursos que los engrandecen y los hacen poderosos humanamente hablando, que recuerden que a Dios hay que tenerlo en cuenta, porque Él puede humillar a cualquiera, no importa cuán grande sea. Hasta aquí llega ya la historia de Nabucodonosor en este libro. Ya de aquí para adelante lo que se habla de él es a nivel histórico, como vamos a ver en breve. Ya no es algo de un Nabucodonosor presente, ¿no? Sabemos por estas últimas palabras también que es muy probable que Nabucodonosor haya conocido al Dios de Israel a través de Daniel. Dios se le manifestó de una forma tan grande a este hombre, siendo un impío, y le habló a través de Daniel y las interpretaciones que éste le dio, y yo creo que esto tuvo un efecto como el que vemos aquí, además de la humillación que sufrió, para que aceptara al Dios verdadero y ya no lo pusiera simplemente como otro Dios entre los dioses, sino como el Dios del cielo, el Dios verdadero. Damos la gloria a Dios por eso. Y entramos al capítulo 5, que nos lleva muchos años después. En el capítulo 4 vemos a Nabucodonosor poco tiempo después del inicio de la segunda mitad de su reinado en Babilonia. Acá lo vemos, es decir, en el capítulo 5 no lo vemos, al que vemos es a su hijo, nieto, Belsasar, y el final del imperio babilónico. Es aquí donde aquella cabeza de oro que vio el mismo Nabucodonosor cuando tuvo aquella visión de la estatua del capítulo 2, esa cabeza de oro que él vio tiene que dar lugar, tiene que dar paso a el pecho y los brazos de plata, que era el siguiente imperio que venía. Y dice así la escritura, que vamos a ir leyendo poco a poco. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Esto podríamos decirlo en una sola palabra: un desafío, un reto al Dios verdadero. Este Belsasar, que los historiadores seculares no mencionan a Nabucodonosor, ni a un Josefo, que fue un historiador romano judío bastante detallista, que narra muchísima de la historia del pueblo de Israel, lo menciona. Y algunos críticos dicen que este Belsasar no existió, que es una equivocación, y que además de eso Nabucodonosor no tuvo ningún hijo llamado Belsasar. Y el que ocupó el trono de Babilonia, un hijo de Nabucodonosor, fue Nabonido, que ese sí funge y ese sí consta en la historia de este imperio. Lo que pasa es que cuando ellos pensaron así y atacaron el libro de Daniel, todavía no se habían descubierto los cientos y cientos y cientos de tablillas cuneiformes
que tenían la historia, el diario babilónico, se encontraron a principios del siglo XX, prácticamente, muy a principios del siglo XX, se encontraron cuando desentierran los cimientos de la ciudad de Babilonia, y desenterrando los cimientos, pues ya hicieron un panorama completo de la gran ciudad que consta, como ustedes deben saberlo, en distintos museos del mundo. En esas tablillas cuneiformes que registran la historia de Babilonia, ellos eran muy detallistas en ir guardando la historia, ir escribiendo en la forma que lo hacían en aquel tiempo. Allí se registra a Belsasar, se registra como hijo de Nabonido, y se sabe a través de esos escritos muy antiguos que Nabonido estuvo los últimos 10 años ausente del gobierno y del trono de Babilonia. Se sabe entonces por esas historias registradas en las tablillas descubiertas que Nabonido cedió el trono a su hijo Belsasar. Belsasar, probablemente un joven muy indigno de ese cargo, pero como Nabonido no quería ejercer su reinado en Babilonia, hizo que Belsasar lo tuviera que aceptar, y Belsasar gobernó los últimos años del imperio babilónico hasta la caída de Babilonia. Sin entrar en tantos detalles de este tema, que yo sé que tal vez no hay necesidad entre nosotros de espolvorearlo tanto, porque nosotros creemos en la palabra de Dios, y el hecho de que ocurran en ella grandes exactitudes proféticas no nos aturde ni nos pone en problema, porque nosotros creemos en lo sobrenatural. La palabra de Dios es sobrenatural, y el Espíritu Santo que la inspiró, pues sabe cómo registrar la historia, porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Hago la aclaración solo para que sepan también cualquier crítico de la Escritura que nosotros hemos pasado por ahí tal vez antes que ellos, y sabemos cómo se resolvió por parte de Dios mismo cualquier enigma que pudiera haber, porque sí hay cosas que históricamente tal vez no concuerdan en un momento dado, pero que más adelante lo harán. Todavía están haciendo excavaciones en la ciudad de Jerusalén y otras partes de Israel. Todavía las hacen hoy y descubren cosas nuevas cada vez. Es maravilloso cómo la Tierra Santa, y en este caso otras geografías del mundo antiguo que rodearon al pueblo de Israel, ¿verdad? O que lo incluyeron de alguna manera en su actuar, nos traen claridad y nos traen luz para todavía captar mejor las verdades de la bendita palabra de Dios. Aquí tenemos a Belsasar, típico de un monarca antiguo que convoca a 1000 príncipes. Miren ustedes lo grande que era este imperio. 1000 príncipes, sus concubinas, sus mujeres, para tener una gran fiesta allí en Babilonia, en un salón, por decirlo así, un lugar aparte del mismo palacio del rey, que era ocupado para hacer grandes fiestas. Dicho sea de paso, ese lugar se descubrió cuando se desenterraron los cimientos de la ciudad y se encontró el palacio de Nabucodonosor, y al lado, dice este arqueólogo,
también había un gran salón con capacidad para más de 1000 personas, donde se ejecutaban los días especiales y las fiestas y las celebraciones del pueblo que se reunía ahí. Y tenemos que ahí estaba Belsasar. En ese momento había licor, bromas pesadas, chistes rojos, colorados, chilosos y toda clase de exceso carnal y chabacán, porque donde hay licor definitivamente se van perdiendo los valores, se van perdiendo los principios morales, se desinhibe la persona de aquello que lo puede aconductuar y que lo puede ayudar a no irse por mayores excesos. Esa es una de los resultados prontos del alcohol en el organismo. Cuando él se sintió así, todos los que le rodeaban, entonces se le ocurre mandar a traer nada menos que los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Estos vasos habían sido tomados como botín por Nabucodonosor cuando invadió a través de sus tropas la ciudad de Jerusalén, y los había traído a Babilonia. Muchos vasos, objetos de oro, etcétera, los había traído y los tenía en Babilonia, pero nunca había abusado de ellos como abusó Belsasar, porque él lo que dijo fue: tráiganme esos vasos para beber licor aquí en ellos también. O sea, era un reto, un desafío a Dios, porque Belsasar no era ajeno a cosas que habían acontecido tocante al Dios de Israel, el cual había respetado ya el rey Nabucodonosor. Era conocido esto. Belsasar lo que estaba haciendo era desafiando al Dios verdadero, y empezó a tomar vino en esos vasos junto con sus príncipes, sus amigotes, sus concubinas, etcétera, etcétera. Esos vasos no los podía tocar nadie en términos del culto a Dios. Eran vasos sagrados. Un día la unción de Dios había sido puesta sobre ellos. Además, Dios había dado mandamientos sobre todos estos vasos que no podían ser tratados con descuido, con irreverencia. Aunque Dios no hace esto con todo el mundo, en este caso lo hizo como un ejemplo en el cual muchos se miren y digan: cuando hablan de Dios hay que tener cuidado. La Biblia dice que tomaban vino, allí está, en el versículo, en el último versículo que leí, y noten lo que pasó a partir del verso 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Qué impacto, ¿no? Aquí se le fue hasta la borrachera que tenía encima, hermanos. Aquí lo que fue la algarabía, la música, los gritos provocados por la embriaguez, los chistes, las bromas, todo eso cesó. Y es razonable, porque aparece en el encalado de la pared, en una parte bien blanca de la pared, aparece una mano de hombre, dice la Biblia, que escribe unas palabras ahí que ahorita veremos. Esto, claro, yo creo que a cualquiera lo impresiona, pero más a estos blasfemos
irrespetuosos de las cosas sagradas, que estaban usando los vasos de Dios, el Dios verdadero de Israel, para adorar, como dice el verso 4, a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que eran los que ellos adoraban y de los cuales tenían cientos y cientos de ellos. Era una blasfemia. Entonces aparece esta mano escribiendo, y esto se les acaba toda la alegría de la fiesta fatua, y la Biblia dice que el rey palideció y además de eso temblaba. Sus rodillas daban una contra la otra. Para que haya un temblor de esa clase, quiere decir que la cosa es seria. O sea, el temblor, si las rodillas no podían sostenerlo y estaba pegando una contra la otra, pues hermanos y amigos, todo el cuerpo de Belsasar estaba invadido de un temblor y de un temor que podríamos decirle parecía una gelatina en aquel momento. Algo que Dios hace, hermanos, como para que quede en la historia marcado. Dios podría matar a cuanto blasfemo diga una palabra contra él, pero no es el tiempo de eso. El tiempo actual es un tiempo en el cual Dios llama al hombre al arrepentimiento, lo busca para salvación, aunque nos hace ver que también tiene poder de juicio, como lo vemos en grandes ejemplos bíblicos. No obstante, es un Dios paciente para con todos, y en la actualidad la gracia de Dios busca al hombre pecador. Esa es la acción de hoy, la gracia de Dios buscando al hombre pecador. Y entonces dice la Escritura, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en el cuello, y será el tercer señor en el reino. Noten que dice el tercero, no dice el segundo, mucho menos el primero. El primer señor en el reino era el rey en propiedad, que era Nabonido, el padre de Belsasar. El segundo señor en el reino era el mismo Belsasar, como hijo del rey y regente en ese momento. Él ofrece darle la tercera posición al que le diga. ¿Qué quieren decir esas palabras que acaban de aparecer en la pared donde estaba? Entonces dice que, llama la atención que dice que gritó en alta voz, y un grito indica que de verdad hay desasosiego, no hay control de nada, es una persona desesperada que ahora está gritando como alguien que se va por un precipicio y pega un grito, sabiendo que lo que le espera abajo probablemente sea la muerte. Entonces, después de este ofrecimiento, uno dice, este hombre no sabía ni dónde estaba parado, ofreciendo puestos y ofreciendo dones, regalos, dinero, medallas. No se daba cuenta, totalmente ajeno a que ya Dios se había metido en el asunto y estaba a punto de ocurrir el fin del imperio babilónico y también de la vida misma de él. Entonces dice el verso 8, fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey la interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos, confundidos, ¿verdad? La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró
a la sala del banquete, dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. La reina no estaba en la fiesta. Esta no era la esposa de Nabucodonosor. Era probablemente una de las viudas de Nabucodonosor. O sea, no era la esposa de Belsasar, quise decir. Era la reina madre. Ella se acercó porque no estaba participando. Parece ser que el impacto que hubo en Nabucodonosor también hizo su efecto en su esposa, de manera que ella no participaba de este desafío y de esta blasfemia de Belsasar. Y ella le dice al rey: no palidezca tu rostro, no tengas miedo, porque hay una respuesta, hay algo que tú puedes hacer, hay algo que te puedo yo aconsejar. Y es aquí donde ella le dice: la reina, pues, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turben, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. ¿Qué seguridad tenía esta mujer? Ella sabía que Daniel no era cualquier personaje, hermanos. Sabía que Daniel era un hombre de Dios, que era Dios el que le revelaba a Daniel aquellas cosas que en forma reiterativa le había dicho a Nabucodonosor, una detrás de otra, y le había interpretado los sueños y hasta le había revelado el sueño mismo, cuando el Nabucodonosor no quiso decírselo a nadie. Es decir, tiene un testimonio fuertísimo, brillantísimo, acerca de este Daniel, y dice una cosa muy importante: a quien Nabucodonosor tu padre puso por jefe. Ya Daniel no era jefe en este tiempo. Ya había pasado el tiempo de Nabucodonosor, ya no, es decir, Daniel tampoco era un joven, ya para este tiempo se calcula de 85 años aproximadamente, ya no estaba ejerciendo posiciones gubernamentales, pero tal vez no tanto por su edad, porque la edad más bien en este caso lo podía haber ayudado. Pero Belsasar era un devoto adorador de Sin, que era la diosa de la luna. Y también era un devoto adorador de Shamash, el sol, dios del sol. Entonces, él era devoto. Dentro de los miles de ídolos que habían, él había escogido estos dos como sus principales, y era especialmente un devoto de estos dioses. Entonces, lógicamente, él había contratado, por decirlo de esta manera, a los sacerdotes que también seguían esa misma línea, que eran sacerdotes que adoraban la luna y el sol, para entonces ponerlos en los lugares de importancia como jefes de todos los sabios de Babilonia, porque obviamente ya no lo era este hombre de Dios, Daniel. Una actitud muy política,
Ustedes saben, hermanos, que esta actitud generalmente es algo de lo que adolece casi todo político a través del tiempo y en la actualidad también, que generalmente no escogen personas por su preparación, generalmente no escogen personas por sus méritos, sino generalmente se escogen si son de mi mismo partido. Que Dios levante muchos gobernantes que puedan saber discernir entre el pueblo, aunque no sean de su partido, aquellas personas que pueden ayudar al país y que pueden empujar correctamente la carreta de las responsabilidades de un Estado. Que Dios bendiga a todos nuestros políticos y los ayude en este sentido. Pero este es un vicio muy viejo. Este hombre se hizo rodear solo de los que eran adoradores de sus dioses, el dios Sin, o la diosa Sin, y el dios Shamash. Entonces, Daniel estaba por allá en un rincón, fue llamado, pero tenemos que resaltar algo muy precioso en este caso. Entonces Daniel, verso 13, fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. ¿Eres tú aquel Daniel? Daniel llegó allí cuando tenía 17, 18 años. Era todavía un adolescente y fue prácticamente cubierto con toda la cultura babilónica que a él le sirvió en alguna medida, pero la idea era desarraigarle la fe, sacarlo de su confianza en Jehová, cosa que nunca lograron. Entonces todo el imperio babilónico, con todos sus recursos, no pudo vencer la fe de Daniel. Y ahora la pregunta es: ¿eres tú aquel Daniel, aquel mismo? ¿Era Daniel el mismo? Exactamente. Como podemos ver aquí en el transcurso del texto, Daniel no había cambiado ni un ápice. Qué bueno es eso, hermanos, que pasen los años y nuestra actitud sea la misma. Como estas características que tenía Daniel, por ejemplo, su testimonio. Él no se contaminó, no estaba ahí, y no se contaminó con la Babilonia pecadora que era esta ciudad. Tampoco dejó nunca la oración, él siempre recurrió a Dios para que Dios le revelara, y fue un hombre de oración hasta el final, como podemos ver en el siguiente capítulo cuando lo estudiemos también. La actitud hacia el dinero también fue la misma. Él le dijo: no, tus dones sean para ti, yo no quiero que me des nada. Te voy a dar la interpretación, pero no me des nada, no tienes que darme nada. Es la misma actitud hacia el dinero, no lo deslumbró nunca. Sin duda fue un hombre que tuvo sus posibilidades y que ganó honradamente su salario como uno de los grandes hombres de Babilonia en su servicio al país, pero eso no lo deslumbró ni lo llevó al descarrío, al contrario. Después de eso, también tenía los mismos principios y los mismos valores. Seguía siendo un misionero, porque no se cayó nunca. Siempre llevó el mensaje, y al mismo Belsasar, amados hermanos, Daniel lo enfrentó con el mensaje de Dios, mejor dicho, lo evangelizó. El último rey de Babilonia tuvo la oportunidad de cambiar, aunque ya tal vez no hubiera vuelta atrás para este hombre. Y luego, además de eso,
siguió siendo el gran profeta que había sido, dispuesto a dar la palabra, aunque lo amenazaran de lo que fuera y aún la muerte, él iba a ser fiel a su ministerio. Así que no había cambiado. A los 85 años, 70 años después, casi, de él haber llegado a Babilonia, seguía siendo exactamente el mismo. Qué grandeza y qué maravilloso es hablar así de un hombre de Dios, y qué maravilloso es que haya gente también hoy que se guarda para Dios, no importa lo que el viento ruja y lo que el diablo amenace. Entonces, Daniel se presentó y le dijo: y ahora, dice el rey, fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti, que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer hombre, el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Ese era este hombre llamado Daniel. Fue allí enfrentado con los ofrecimientos del mundo, pero su actitud fue: con esto no me vas a deslumbrar. Gloria al nombre del Señor. Lo primero que hace Daniel aquí, hermanos, es narrarle un poquito de historia al rey Belsasar. Noten lo que empieza diciéndole: el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le dieron a comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció, esto está a favor de una conversión del mismo Nabucodonosor, que el Altísimo Dios domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Qué palabras más determinantes, hermanos. Al que le place. O sea, es una indicación de que los hombres no son los que gobiernan absolutamente. Los hombres pueden gobernar, pero en forma relativa. Cuando llegan a creer que ellos gobiernan en forma absoluta, entonces las cosas se dañan. En el caso de Nabucodonosor fue así. Él debió considerarse un siervo de Dios para gobernar relativamente, porque al gobernar en forma dependiente, está reconociendo que el verdadero soberano se llama Dios. Hermano, amigo, el verdadero soberano, ya ahora no del imperio, de tu vida, es Dios. Hay gente que dice: yo hago lo que me da la gana, pero realmente no es verdad. Muchas veces hacen lo que no quieren hacer. Están convencidos de que eso que hacen, ese vicio que practican, ese hábito que tienen, esas actitudes que no pueden refrenarse y que los exigen y los arrastran a actuar mal,
eso, no lo quieren hacer, pero hay una fuerza que los obliga, que es la fuerza del pecado. Pero Dios es más grande que la fuerza del pecado. La fuerza de Dios puede ayudarte a derrotar las fuerzas del mal. En el nombre de Jesucristo podemos ser más que vencedores por la gracia del Señor. Daniel le da un mensaje a Belsasar y le dice: todo esto le pasó al rey, a tu padre, que era más grande que tú, que fue un gran iniciador de este imperio, que es la cabeza de oro, aunque él no lo dice en el pasaje que estoy citando, pero sabemos que es así, capítulo 2 del libro de Daniel. La cabeza de oro, el más espléndido de todos, fue Nabucodonosor. Cuando él se ensoberbeció, Dios lo castigó y se convirtió casi como en una bestia y comió pasto allá en el campo y se mojó con el rocío del campo también. Y allá entre los animales fue su parte por 7 años, hasta que reconoció quién es el que gobierna y levantó sus ojos y alabó al que vive para siempre, el que sí tiene un trono sempiterno y de su trono no lo mueve nadie. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, ¿por qué no te das cuenta que esto sucedió por algo? Mire cómo le aplica aquí el mensaje, hermanos. Se lo aplica diciendo: y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo? Qué interesante es esta palabra, hermano. Sabiendo todo esto. Claro que lo sabías. Esto era historia conocida, hermanos, por el pueblo, normalmente hablando. Y si vamos a hablar de príncipes y reyes, pues con mucha más razón. Él sabía que Nabucodonosor había sido humillado por el Dios de Israel, el verdadero Dios, porque no hay otro. Ese fue el problema de los judíos todo el tiempo, que ellos decían: no, mi Dios es Jehová, y no hay otro, es que no existe otro. Pero los otros pueblos tenían 1, 2, 3 y 100 dioses. Pero los judíos decían: no, esos no son dioses, el mío es el único verdadero. Es una realidad, se hicieron odiosos. Hay un odio religioso contra Israel, pero ellos no podían decir otra cosa. Un judío fiel, conocedor de la Escritura, jamás reconocerá a otro Dios fuera de Jehová. Algo como que nos pasa a nosotros también, cuando nos quieren poner que otro puede salvarnos. Que sí, que Cristo salva, claro que sí, que Él murió en la cruz y todo lo demás, pero que también me puede salvar Pedro o Pablo o la Virgen tal o el arcángel cual, o haciendo alguna obra en particular. Hermano, es algo que nunca podríamos aceptar. Tendremos que pararnos a los 4 vientos siempre a decir: el único que puede salvar se llama Jesucristo, porque no hay otro nombre, dice Hechos capítulo 4, debajo del cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. No hay otro, ni hay otra. Es algo parecido. Esta posición nos acarrea algunos odios de personas que creen que es una cuestión de religión contra religión. No, es un principio bíblico bien establecido y nosotros no podemos salirnos de ese principio. Cristo salva y únicamente Él puede hacerlo. Entonces, cuando le aplica esta palabra, ¿verdad? Daniel a Belsasar, le dice claramente que Dios le ha enviado un juicio. No has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata,
y de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Un mensaje valiente, hermano, porque Daniel allí podría ser ejecutado en forma inmediata, solo por decir lo que estaba diciendo. Pero Daniel sabía que Dios era el que le había dado esa palabra y que era necesario decírsela claramente al rey Belsasar. Cuando dice Nabucodonosor, tu padre, hay quienes critican eso diciendo, pero él no era el hijo de Nabucodonosor. El hijo de Nabucodonosor era Nabonido, el padre de Belsasar. Pero Belsasar era nieto. En la Biblia y en aquellas culturas es muy común hablar en términos de sucesión. Si usted encuentra la genealogía de Cristo, pues usted va encontrando ahí que Cristo es hijo de Abraham, que es hijo de David, que es hijo de Adán. Terrenamente lo es, pero no es que es hijo inmediato, es por el hecho de pertenecer a esa sucesión. En este caso es igual. En la Biblia se usa mucho el término hijo para indicar la sucesión, aunque sea un tatarabuelo, ese tataranieto es un hijo de él, porque en alguna forma está relacionado con el tronco. Entonces, esto no es para prestarnos para mayor discusión o interpretación. Ahora vamos a ver lo que escribió esa mano. Dice que escribió Mene, doble, Tekel, Uparsin. Estas palabras quizá podían ser leídas, lo que no eran bien entendidas, no sabían, y en aquel marco en que se dieron, pues le añadió el misterio y el sobrecogimiento que viene lógicamente a estos casos. Tenemos la primera palabra mene, del verbo menash, que quiere decir simplemente contar. Contar. ¿Y cómo le aplica esta palabra? Mire lo que le dice. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Dios le contó su reino. Puso en un lado lo que había hecho bien y lo que había hecho mal, y lo que había hecho mal era abultadamente más grande, más numeroso que lo que hubiera hecho bien. O sea, nunca puso a Dios en su vida. Cuando uno pone a Dios en su vida, esa balanza arrastra a todos los demás. Pero si no pones a Dios en tu vida y te van a ir sumando lo malo de tu vida, pues lógicamente esa balanza se va a correr en contra tuya. Esto es lo que le está diciendo el Señor a través de Daniel a este rey impío que lo está retando, que lo está desafiando. Luego la segunda palabra es tekel, y le dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. La palabra tekel del verbo tegel precisamente quiere decir pesar. Son palabras de medidas. Una para contar, que es contar. Otra es para pesar. Y Dios le dice a través de Daniel, tú has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Quedaste flojo, quedaste totalmente débil. El peso de tu vida, de tu maldad, de tu desafío a Dios, arrastra lo demás, de manera que ha sido pesado y Dios está viendo que te faltó. Y por cierto, le faltó mucho.
Y la palabra Pérez, que es la misma Uparsin, lo que pasa es que una es singular y otra es plural. Pérez, que está doble, quiere decir romper o dividir. El verbo también es Pérez. El plural viene a ser Uparsin. Quiere decir que Dios había roto su reino ya y le había puesto fin, lo había dividido y lo había destruido. Entonces el profeta le dice: tu reino ha sido roto y se ha sido dado a los medos y a los persas. Ahí le dice claro, medos y los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Eso Daniel lo permitió porque, pero ya él había dado su opinión, no quería nada de eso y sabía que era flor de un día, ¿no? Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. O sea, cuando estaba ocurriendo este festín, ya los medos y los persas, porque se unieron los dos reinos para atacar a Babilonia, estaban sigilosamente entrando a la ciudad de Babilonia, que tenía murallas altísimas. Sin embargo, las murallas no impidieron que entraran, porque precisamente, de acuerdo a la historia, hermanos, ellos entraron por debajo de los muros y no por encima. ¿Y cómo fue eso? Bueno, ustedes saben que el río Éufrates es uno de los principales de Babilonia, ahí está todavía. Ellos habían hecho que ese río pasara por en medio de la ciudad de Babilonia. Y con ese río se suplían obviamente de su agua y hacía todo lo necesario ahí. Es decir, todo lo necesario y que tenía que ver con agua, pues ahí estaba el río Éufrates, era para eso. Por eso ellos literalmente lo habían metido en la ciudad. ¿Qué hicieron ellos? Desviaron, los medos y persas, desviaron el río en cierta parte, de manera que el río Éufrates bajó el nivel considerablemente y dejó el espacio entre los muros, los fundamentos de los muros, y obviamente la luz que quedó entre el muro y el agua que se había bajado el nivel. Y por allí, por debajo del muro, entraron los ejércitos de los medos y de los persas. Y no se dieron ni cuenta cuando les cayeron encima. Y esa misma noche, Belsasar fue muerto, dice la palabra, y fue derrotada Babilonia, y fue destruida, y de allí Dios había dicho como 200 años antes, a través del profeta Jeremías, en el capítulo 51 y 52, que se lo dedican muchísimo a Babilonia, solo para leer un poquito nada más y darse cuenta cómo el Señor se glorifica. Mire lo que dice el verso 38 del 50. Sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. O sea, Dios habla hasta de la estrategia principal que usarían los medos y los persas para destruir a Babilonia. Y desde el capítulo 50, 51 y 52 de Jeremías, que estamos hablando de la parte final de su profecía, él le lanza a Babilonia unas profecías que son terribles. Por ejemplo, le dice: por tanto allí en Babilonia morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz, nunca más será poblada,
ni se habitará por generaciones y generaciones. Dios dice, nunca más será habitada. Babilonia nunca ha sido reconstruida, nunca, en términos de ciudad. Se hicieron maquetas cuando se descubrieron los cimientos de la ciudad y uno que otro edificio en ruinas, pero construirse de nuevo o reconstruirse la ciudad nunca más, conforme la palabra lo dice. Después se identifica de dónde vendría la gente que destruiría Babilonia. Estoy hablándole de una profecía 200 años antes. Porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more, y huyeron y se fueron. Porque yo levanto, versículo 9 del 50, y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Está diciendo de dónde vendrían los invasores de Babilonia, exactamente de la parte norte de Babilonia, en este caso Media y Persia. Y después le leo un par de versículos más. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para el cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla, sin morador. Se cumplió la palabra exactamente, hermanos, porque Babilonia nunca fue redescubierta. Nadie se interesó más en ello hasta principios del siglo XX, cuando es desenterrada de su ubicación original y se descubrieron sus cimientos y se supo que allí estuvo la gran ciudad de Babilonia. Belsasar fue destruido y quedó como un testimonio de poder el ejemplo de Daniel, hombre de Dios, que levantó en alto la bandera de la fe y de la palabra bendita del Señor. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y vamos a orar dando gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad, Señor. Gracias por tu poder. Tú puedes humillar y puedes hacer caer cualquier altivo de sus alturas. Y puedes hacer como se hizo con Babilonia, que no quedó ni memoria prácticamente. Gracias, Señor, por tu poder. Alabamos tu palabra, alabamos tu poderío, alabamos tu reino sempiterno, Señor. Ahora te pido tu bendición para cada hermano, para cada vida, y que tu espíritu siga trabajando con tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermanos, y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.